Bienvenidos. En el programa de hoy iniciaremos una serie de ediciones especiales de Causa Justa en donde nos sentaremos a hablar cara a cara con los candidatos a la presidencia de la República, pero sobre la situación del Poder Judicial, los órganos de control y juzgamiento del Poder Judicial y selección de miembros de este Poder del Estado y también sobre una eventual reforma constitucional. Y bueno, como les explicábamos, la intención es conocer la opinión, el plan de gobierno o lo que pretenden hacer los candidatos a la presidencia de la República con relación al Poder Judicial y la situación de este Poder del Estado. Obviamente no en un aspecto de intervención de la clase política a la independencia del Poder Judicial, sino más bien con respecto a modificaciones, colaboraciones o ayuda. Por eso hoy iniciamos el programa con Mario Ferreiro, candidato presidencial de Avanza País. Antes de ir a él, quiero explicar la metodología que resolvimos con la producción de Causa Justa. Esta metodología se basa en la elaboración de preguntas puntuales que previamente son enviadas a los candidatos a la presidencia de la República para que ellos puedan venir, digamos, ya con una agenda temática preestablecida y que ellos puedan desarrollar de la mejor manera posible para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Bien, Mario Ferreiro, buenas noches, bienvenido. Bueno, gracias Héctor, también a toda la audiencia unicanal de Causa Justa. Es un programa que siempre sigo y me siento muy halagado a ser invitado a este espacio. Hemos trabajado con un equipo de asesores, donde está Adolfo Ferreiro, el doctor José Enrique García, también el catedrático español Lino Valencia, José Vicente Caballero, que ha trabajado mucho con el Ministerio del Interior y con la Fiscalía. Son personas a las que acudo intelectualmente para abordar estos temas complejos pero fundamentales para la nación. Vamos a lo general primero antes de entrar en a las preguntas puntuales. Son 11 preguntas en total y esta pregunta inicial la vamos a hacer a todos los candidatos. Hoy día, para Mario Ferreiro, ciudadano, ¿qué significa el Poder Judicial o qué es el Poder Judicial? Mira, Héctor, yo tengo un gran respeto por la división de los poderes del Estado. Me parece que hay una deuda de la clase política en el sentido de permitir la independencia tan anhelada de ese poder, porque acá estamos siempre en una especie de juego siniestro en el cual nos quejamos de los problemas del Poder Judicial, pero la clase política tradicional ha cooptado históricamente a este poder, ya sea manipulando nombramientos, influenciando sobre fallos, prácticamente alargando sus tentáculos en todos los niveles del Poder Judicial. Por lo tanto, lo más fácil es decir, por supuesto, como todo el mundo dice, hay grandes falencias, es la gran decepción de nuestro sistema democrático, pero para ello también hay responsabilidades y quizá la clase política sea la mayor responsable de ese descalabro. Por lo tanto, respondiendo rápidamente a esa pregunta, te diría que sí, como toda la ciudadanía coincido, estamos preocupados por nuestro Poder Judicial, pero este no podrá mejorar su servicio a la población si la clase política no cambia sus conductas y sus hábitos. Perfecto. La primera pregunta, Mario, es la siguiente. ¿La inseguridad actual es producto de un déficit presupuestario, mala selección de personal en los cuadros policiales o desidia de las autoridades? Yo creo que en la pregunta misma se combinan varios de los factores que uno puede hallar en este gran problema de la inseguridad y sobre todo de la percepción de la inseguridad, que es el gran drama, ¿no? A pesar de los esfuerzos que se han hecho en los últimos años, hay que reconocer también lo andado, no creer que siempre todo está por inventarse. Sin embargo, los resultados y la percepción ciudadana siempre sigue siendo muy pobre en cuanto a mejoramiento de niveles de seguridad. Acá hay un problema que nosotros hemos estudiado bastante a través de seminarios, de cursos y de reuniones plenarias, de educación misma de los cuadros policiales, de formación de esos cuadros. Hay una cuestión también muy relacionada entre la necesidad de esos muchachos y chicas que entran a las diferentes academias policiales más por necesidad que por vocación. Y finalmente un problema infraestructural de origen que todavía no se ha paliado a pesar de que algo se ha caminado en el gobierno de Fernando Lugo hasta el 22 de junio del año pasado. Todavía es insuficiente. Así todo, yo calculo que aumentando solamente la inversión en cuanto al equipamiento policial no se soluciona el problema. Hay un problema de filosofía, casi de concepto de para qué está la policía, que todavía tiene muy arraigado aquello de la dictadura de buscar una policía casi represiva simplemente o que ejerce funciones de pirahueato
para ciertos sectores políticos. Tenemos que sacarnos de una vez por todas esa concepción de la policía. La policía debe estar al servicio del bienestar de la ciudadanía y para lo cual debe ser formada profesionalmente y equipada suficientemente. Debemos decir finalmente en ese tema de que hay una cuestión de voluntad política en la cual no solamente debemos proveer a la policía de las herramientas necesarias, sino también de la formación y del escalonamiento apropiado, reconociendo los méritos y castigando también a aquellos que cometen delitos usando el uniforme policial. Es un tema complejo, pero no imposible, y que se puede modificar desde una nueva concepción de la política de seguridad de nuestro país. Ahora, la segunda pregunta, Mario Ferreiro. En este caso, primero hablamos obviamente de Poder Judicial, inseguridad, corrupción. ¿Qué factores inciden en la corrupción interna en los cuadros policiales? Evidentemente hay un reclamo histórico de remuneración deficiente. Es obvio que de todas maneras aquel que va a ser corrupto no va a haber sueldo que alcance, pero sí es también evidente, como siempre decíamos en los antiguos tiempos, que va a ser muy difícil combatir la delincuencia con 6 balas al año. Ahora por lo menos eso creo que se cambió. Vos te acordás que se arrastraban cuestiones históricas como la compra del propio uniforme, como la desprotección social del familiar del propio policía, el abandono del Estado del policía una vez ocurrido algún incidente grave, que se resume apenas en una pequeña ayuda circunstancial, coyuntural y después dejarlo en banda. Bueno, hay que comenzar a modificar también ese tipo de cuestiones estructurales de lo que significa vestir el uniforme policial, de lo que significa como servicio a la sociedad ser policía. Por último, también creemos de que hay una deuda pendiente de parte de otros sectores, como la Fiscalía, que casi deja todo el trabajo investigativo y de campo en manos de la policía. Habría que hacer un sistema de coadyuva, de trabajo conjunto, de trabajo mancomunado entre distintos sectores, apelando incluso a los conocimientos científicos actuales tan adelantados. Por darte un ejemplo, el policía solo, difícil que resuelva un caso, pero con elementos científicos, con cámaras, con elementos de laboratorio que pueda aportar la Fiscalía, se podría avanzar mucho. Sé que se trabaja en ese sentido, pero sé que todavía es insuficiente. Y también, por último, nos falta realmente fortalecer asuntos internos de la policía. Ahí hay un tabú. Se cree que el policía que investiga a su camarada es una especie de traicionero, una especie de Judas. Pero se ha demostrado internacionalmente que es un departamento fundamental para que la propia policía vaya controlando a aquellos uniformados, a aquellos integrantes de sus fuerzas que cometen delitos utilizando nada más y nada menos que la jerarquía policial. Ojalá podamos llegar a un día, no solamente a una oficina de asuntos internos de fachada, sino de acción y con resultados concretos hasta llevarlos al cumplimiento de una pena a aquellos policías corruptos. Perfecto. ¿Cuál es la percepción que usted como candidato tiene sobre el sistema judicial actual? Bueno, ¿y sabe cuál es la percepción del ciudadano común? Ahí vamos a lo que decíamos al comienzo, la percepción es pésima. Hay que reconocerlo, uno camina, Héctor, de la audiencia por la patria, uno camina por todo el país y casi siempre el reclamo de los sectores más populares es: para los pobres no hay justicia. Y eso es terrible porque la idea entonces es de que tenemos una justicia al servicio de intereses muy poderosos, sean estos políticos o económicos. Hay un reclamo bastante grande y también hay una relación directa en esa percepción de la falta de independencia de los jueces principalmente. Ahí podríamos entrar y seguramente después creo que en las otras preguntas está el tema, pero hasta el sistema de selección de los magistrados tiene un problema de fuerte influencia política. Hemos visto en los diarios de nuestro país hace poco magistrados o postulantes de magistraturas que han estado haciendo oficinas en el Parlamento, esperando ser atendidos casi de una manera humillante por diputados y senadores. Es cierto que siempre el nombramiento de un magistrado es político, pero en el buen sentido de la palabra, no politizado al estilo de los partidos tradicionales en nuestro país. Habrá que seguramente modificar algunas cosas. Nuestro jurado de enjuiciamiento de magistrados, por ejemplo, con ese sistema prácticamente de prebenda política que mantiene, es muy difícil que pueda seleccionar a los más idóneos. Creemos que ahí también habrá que hablar más adelante de algunas reformas que incluso podrían alcanzar la Constitución Nacional. La siguiente pregunta: ¿fallan las instituciones o fallan las personas? Uno de los asesores que cité al comienzo me decía que las instituciones son como vehículos a los cuales los manejan las personas.
Y los vehículos en sí, y de por sí no son malos, hay que ver cómo se los maneja. Evidentemente hay un problema de institucionalidad en nuestro país, hay un problema de instituciones muy débiles y también, por supuesto, hay un problema de conductas personales que tienen responsabilidades personales bastante directas, ¿no? La verdad es que nosotros hablamos mucho de fortalecer las instituciones. Nosotros creemos de que debemos bregar por la independencia del Poder Judicial, pero verdadera, no solamente de fachada. Y también introducimos otro elemento, que es la selección de personal judicial a través de una carrera previa en la cual la idoneidad sea la marca y no la recomendación y no la procedencia política. Eso podría ir cambiando la calidad del servicio de justicia en nuestro país. Por lo tanto, a esas instituciones, que por sí no son malas, podríamos agregarles personas más aptas para la función que van a cumplir y sobre todo con las condiciones éticas mínimas que nos permitan volver a creer en un poder tan importante, tan vital para la República como es el Poder Judicial. Ahora bien, tenemos tres instituciones sobre las cuales vamos a consultar puntualmente, separando la funcionalidad. ¿Cómo ve primero al Ministerio Público? El Ministerio Público, yo veo y he seguido mucho su funcionamiento porque de la función periodística es uno de los entes que más uno, digamos, consulta porque ahí están prácticamente los casos más importantes. Casi todo nos lleva a ver cómo está una investigación o cómo está el tratamiento de un tema desde el trabajo del Ministerio Público. Y también hemos percibido, igual que vos, Héctor, que estás hace tanto tiempo en esto, de que ahí ha habido un crecimiento sostenido de inversión, un crecimiento de infraestructura, se ha gastado bastante en mejorar las condiciones físicas, inclusive del Ministerio Público. Desde lo que era antiguamente a lo que es ahora, tenemos un Ministerio Público mucho más consolidado en lo material, en lo físico. Pero todavía deja muchas dudas la calidad del trabajo del Ministerio Público. Sobre todo en casos emblemáticos, y aquí anoté dos que para nosotros son muy importantes en Avanza País. El caso Curuguatí, donde creímos y seguimos creyendo de que el trabajo del Ministerio Público debe ser impecable, no debe dejar ningún tipo de duda, ningún tipo de mancha a la actividad tan importante del Ministerio Público. Y sin embargo vemos enormes falencias en el trabajo investigativo del fiscal designado. Y el otro caso que también nos preocupó porque nos afectó directamente es el caso del juicio político a Fernando Lugo, donde no se vio una actitud firme tampoco del Ministerio Público en el sentido de afianzar el Estado de Derecho. Yo sé que son cuestiones que finalmente tienen una derivación política muy fuerte, pero ahí yo considero que el Ministerio Público tuvo una suerte de falla o falta de mayor vigor para establecerse como una de las figuras centrales del Estado de Derecho en Paraguay. Siempre según la funcionalidad. Ahora, ¿cómo usted, don Mario, ve al Poder Judicial? Bueno, ahí tenemos el problema de una burocracia que la ha hecho casi disfuncional, ¿no? Ocurre también algo parecido a lo que decía recién el Ministerio Público. Uno ve con mucha alegría de que ha mejorado la infraestructura. Tenemos ahora Palacio de Justicia prácticamente en todas las cabeceras departamentales. Tenemos por fin, la cantidad de personal que siempre se ha requerido, la posibilidad de atender con mayor celeridad también a nuestra gente para lograr el sueño de la justicia pronta y barata. Pero, lastimosamente, ese crecimiento de infraestructura, ese crecimiento de capacidad no coincide con la posibilidad de tener mejores magistrados, no obtiene de la ciudadanía la percepción de que tenemos la justicia pronta y barata y no ha logrado lo más importante, despolitizar, en el mal sentido del término, la actuación de jueces que todavía siguen siendo muy presionados por los diputados y senadores y por otros estamentos políticos. Ahora, por último, con respecto a este punto de este cuestionario, ¿cómo ve usted al Ministerio de la Defensa Pública? Yo estoy viendo positivamente. Creo que de estos que ha mencionado últimamente, la Defensa Pública ha mostrado ejemplos muy interesantes de trabajo exitoso en un ámbito en el cual la necesidad de ese trabajo es importante. Algunos me dicen, quizá habría que tener un defensor público por cada juez en lo penal, por ejemplo. O sea, ampliar un poco más y tener mayor presencia de la Defensoría Pública. Pero en general los casos que hemos visto y las intervenciones que hemos escuchado de defensores públicos, hemos tenido la grata sorpresa de que estos no han sido solamente
defensas meramente decorativas o para cumplir el debido proceso, sino que defensas exitosas, ilustradas y con calidad profesional. Ahora bien, en esta otra pregunta, con respecto a la gestión, pero eso sí en el análisis particular o como colegiado, de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, ¿cómo la ve? Bueno, los miembros de la Corte no han podido sustraerse de esa percepción generalizada, lastimosamente. Evidentemente, cuando todo un poder está en cuestionamiento, es muy difícil separar a sus partes y rescatar algunas de ellas. Es un poco lo que pasa con el legislativo también. Es cierto que deben haber diputados y senadores rescatables de este proceso, pero en general la percepción de la ciudadanía es mala. Pasa lo mismo con la justicia. Es cierto que deben haber miembros de la Corte que han hecho su mayor empeño en mejorar la calidad de la administración de justicia en Paraguay, pero la percepción ciudadana con la cual coincidimos es que este desempeño no ha sido satisfactorio. Y sobre todo no ha ayudado mucho la relación que ha hecho la ciudadanía a través de elementos palpables, fotos en situaciones de actividades políticas o sociales con senadores, con diputados, con líderes partidarios, donde lastimosamente la ciudadanía comprueba que hay una relación muy estrecha, casi incestuosa, entre la clase política dominante y los miembros de la Corte. Y eso no ayuda a que mejore la percepción. Es un tema que debemos corregir seguramente. Bien, perfecto. Gracias, Mario. Bien, estamos en compañía de Mario Ferreiro, quien es candidato presidencial por Avanza País. A la vuelta del corte estamos con el resto de las preguntas en este cuestionario, en estos cuestionarios que vamos a iniciar así con Mario Ferreiro, con el resto de los candidatos presidenciales para las elecciones nacionales de este año. Volvemos con Mario Ferreiro, candidato por Avanza País, y nos quedamos en la siguiente pregunta. ¿Cómo ve la gestión del titular de la Fiscalía General? Sí, estábamos justamente analizando que todavía el periodo del doctor Javier Díaz de Verón es relativamente corto en comparación a lo que han actuado otros que lo precedieron en el cargo, pero aún así a mí me da la impresión de que falta una mejor comunicación del trabajo y de los planes de trabajo que tienen. Esa es una falencia que estoy viendo. Y reitero lo que decía un poquito antes, ¿no? Que en casos emblemáticos como Curuguatú, como el caso del juicio político, me parece que faltó una presencia más firme del Ministerio Público. Hay que darle tiempo. Uno también concede, no solamente a las personas, sino a las instituciones, el tiempo necesario para que se reafirmen. Pero lo que sí estoy seguro es que todos en la ciudadanía, no solamente en la clase política, esperamos un trabajo fuerte, firme y organizado de la Fiscalía General y sobre todo de este Fiscal General del Estado. La politización de nuestra justicia, de alguna manera, es evidente. Por eso, y también de los órganos judiciales de conformación y de juzgamiento de la magistratura en nuestro país. Por eso la siguiente pregunta. ¿Se puede hablar de independencia cuando las instituciones que la rigen, como el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, están politizadas? Ahí yo quiero volver un poco a un concepto que ensayamos un poquito antes, Héctor, y que es bueno decirlo, porque también lo que nos ha llevado a menospreciar el tema de la influencia política en la designación de magistrados es la forma en que lo han hecho en nuestro país. De hecho, esa es una negociación desde el buen sentido de la palabra política. Evidentemente, Barack Obama influye en la decisión de quiénes serán los miembros de la Corte del gobierno, del Poder Judicial de los Estados Unidos. En sí eso no es malo, lo que es malo es que se haga en base a una serie de presiones, a una serie de cuestiones casi rastreras donde se somete al que va a ser nombrado, inclusive para ingresar a la terna, no a una presión académica que sería lo ideal, no a un cuestionamiento y a una revisión de sus cualidades como magistrado, sino más que nada a las posibilidades que éste tendrá de ser fiel a la clase política imperante. Esta es la práctica que debemos eliminar, a lo mejor revisando la misma conformación o el sistema de conformación del propio Consejo de la Magistratura, del Jurado de Enjuiciamiento, lo cual solamente se podrá hacer a nivel de reforma constitucional, o en todo caso buscando ubicar en esos lugares a personas con un mayor criterio, con una mayor
calidad en cuanto a administración de estos temas tan delicados para la República. A mí me impresiona, inclusive, y ustedes son testigos porque trabajan en el ámbito todo el tiempo, han habido ternas donde hubo gente con promedio 2 o 3. O sea, no se ha privilegiado lo académico, se ha privilegiado el parentesco, se ha privilegiado seguramente la afinidad política. Entonces, si no logramos realmente llevar a ternas excelentes a la posibilidad de ser magistrados solamente porque estamos influenciados por la política, es muy difícil que le pidamos otros resultados a la calidad de la justicia en el Paraguay. Usted mencionó reforma constitucional y de eso se trata la siguiente pregunta. ¿Hace falta entonces una reforma constitucional con respecto a estos dos ítems o a estos dos colegiados de los cuales estuvimos hablando? Es curioso porque el tema de la reforma constitucional se reinstaló después del juicio político del 22 de junio del año pasado, y creo que se reinstaló porque lo que se vislumbró ahí es que hay un gran desequilibrio de poderes, ¿no? Y ahí entra en la relación poder legislativo con los otros poderes sobre todo, ¿no? Una relación de preeminencia del poder legislativo que es bastante evidente hasta para la gente más simple que, como yo, que no tiene manejo académico del derecho. Por lo tanto, sí, hay que ir hacia una reforma, pero ahí es donde también nosotros ponemos una llamada de alerta en Avanza País y decimos, primero creemos el escenario político para sentarnos a hablar con todos los sectores y después comenzamos a discutir los detalles. Porque si hacemos una reforma porque nosotros queremos cambiar el sistema de selección de jueces y otros porque quieren la reelección y otros porque quieren eliminar la vicepresidencia, podemos llegar a parir un monstruo. Lo ideal sería generar un escenario después del 21 de abril. Ese escenario no va a ser inmediato, quizás no va a ser en los 100 primeros días que va a definir todo, pero sí en un mediano plazo poder generar las condiciones para una reforma donde, entre otras cosas, pueda entrar una cuestión como el tema tan delicado de la selección de magistrados. Justamente con respecto a esto, el método, la forma, ¿qué otros elementos se tienen que tener en cuenta para elaborar esta reforma constitucional? Nosotros hablamos con gente muy preparada. El otro día tuvimos una reunión con una delegación de Naciones Unidas, donde incluso nos ofrecen ya estudios realizados previamente a lo largo del periodo Lugo sobre cuáles son las opiniones de algunos especialistas. Creemos que debemos convocar a aquellos avesados en las técnicas jurídicas constitucionales, no solamente locales, sino que internacionales. Hay que trabajar muchísimo en la evaluación de nuestra Constitución de 1992 y hay que también evaluar los peligros de una reforma en la cual no tengamos muy claro el objetivo, ¿no? A partir de todos esos elementos, y reitero, en la creación de un escenario que estimule la discusión de todos los sectores de la sociedad para una reforma constitucional, avanzar sobre la misma a mediano plazo. Yo creo que es posible, pero reitero que tengo mis reparos en cuanto a no hacerlo a tontas y locas, no hacerlo como un recurso prácticamente proselitista que hay que cumplir y que no tiene idea de cómo puede terminar algo que finalmente va a ser el contrato social de la sociedad paraguaya por los próximos 20 o 30 años. Un aspecto esencial de lo que hace al Poder Judicial, pero que en conjunto con el Estado, es lo que hace a las penitenciarias de nuestro país. Colapsadas, un sistema penitenciario totalmente corrompido, entonces inhumano. En caso de cómo mejorar esta situación, cómo hacer que realmente se dé una reinserción social, ¿cómo enfrentaría ese problema siendo usted presidente? Casi todos los especialistas explican que una de las patas del problema de inseguridad es justamente la ausencia de una política de reinserción social verdadera. Entonces, nuestras penitenciarías se convierten en fábricas de delincuentes o en universidades de perfeccionamiento de la delincuencia. El que entró por un delito menor sale especializado ya en delitos mayores. Esa es la función que tiene hoy nuestro sistema penitenciario, donde estaba también leyendo que con todo lo que se tiene en materia de morosidad judicial, apenas el 17% de los que están privados de su libertad tienen ya sentencia definitiva. Más o menos por ahí estará el número, vos sabrás mejor que yo. Pero es brutal. Esto entonces explica de que, para comenzar, hay una grave falencia de todo el sistema judicial en cuanto a acelerar los procesos, a pesar de todos los intentos que se han hecho en ese sentido, inclusive de modificación de la legislación vigente. Y por otro lado, sin ningún tipo de posibilidad de reinserción social, así como están ahora, hacinados, amontonados
y prácticamente con la anulación de sus derechos humanos más elementales. Sabemos que nuestros códigos son garantistas, nuestro sistema es garantista, pero eso ni siquiera se cumple tampoco en la práctica, porque no se garantiza lo más importante, que son los derechos humanos de las personas. Muchos me dicen acá, y los derechos humanos de las víctimas, que es un reclamo legítimo. De eso también tiene que encargarse el Estado, evidentemente, con un mejor resarcimiento de los daños causados, con un seguimiento de los casos por parte del Estado, y si fuera posible, con una condena que sea ajustada a derecho con respecto a la ofensa que se ha creado. Pero eso no nos permite que generemos una suerte de lugar de arrojo de basura, de desperdicio social, que son nuestras cárceles, y que promovamos más violencia dentro de ellas para generar todavía personas más peligrosas. Hay que hablar con el sector privado para reinserción laboral, hay que hablar seguro con el proyecto de educación que nosotros tenemos con la candidata a vicepresidenta Cintia Brizuela. Es un problema de educación, es un problema laboral, es un problema que incluye a toda la sociedad, el de realmente dar posibilidades de reinsertar a las personas que han sido privadas de libertad por la comisión de delitos. La última pregunta, ¿reelección presidencial, sí o no? La reelección presidencial per se no es una cuestión que hay que demonizar ni satanizar, ¿verdad? Acá hemos tenido una especie de trauma con el tema porque obviamente veníamos de una de las dictaduras más largas de la historia de Latinoamérica, y después también hubo algunos intentos de justamente comenzar a conversar en una reforma constitucional dirigida solamente a la reelección. Por eso que una reelección con 2 periodos de 4 años no es, por ejemplo, mala idea, porque toda la queja que uno escucha en cuanto a la gente que ha tenido la experiencia de acompañar un proceso gubernamental es que 5 años no alcanzan, que en realidad en el Paraguay al 4.º año ya nadie más le hace caso al presidente porque ya se está por ir, que en realidad el presidente en esos años que tiene apenas puede iniciar un proceso que se interrumpe si viene otro signo político. Entonces quizás la resolución de ese problema sería la reelección en periodos de 4 años y no repetibles por otros años más. Pero también ahí hay que dejar la salvedad de que siempre va a ser políticamente más correcto que esa posibilidad aparezca una reforma con la aclaración de que corresponde recién para el próximo periodo, no para el periodo en el cual está ejerciendo la presidencia de la República la persona que está al frente del país cuando se está haciendo la reforma. No es fácil, quizás cada uno tendrá que después pensar lo que dijo y revisarlo, porque cuando uno está, seguramente quiere ser beneficiario de una reforma de ese tipo. Pero sí, probablemente Paraguay necesita periodos de 4 años que puedan duplicarse, no más que eso, y que permitan la reelección para planes de gobierno a mediano y aunque sea, no sé si a largo, pero a 8 años de plazo. Perfecto. Mario Ferreiro, el agradecimiento por haber venido, por haber estado con nosotros, iniciando esta serie de programas especiales, al menos gran parte de estos programas, con los candidatos presidenciales. Y hablando de candidatos presidenciales, el mensaje que quieres dejar o que quiere dejar Mario Ferreiro al resto de los candidatos que están pugnando por ser el nuevo presidente de la República por los próximos 5 años. Con mucho gusto, estimado Héctor, a la teleaudiencia también. Yo lo que quiero explicar es que Avanza País tiene un programa de protecciones sociales universales que abarca al ser humano como tal, con todos sus derechos. Y en ese sentido incluimos a hombres y mujeres, a diferentes creencias religiosas, filosóficas, étnicas también, y queremos que podamos vivir en un estado de derecho verdadero, donde todas las personas tengan garantía de seguridad, garantía también del respeto a sus derechos esenciales, que no son solamente el de la propiedad o el de los derechos normalmente considerados por nuestro país, sino también el de la salud, el de la educación, el de la vivienda digna, el hecho de poder ser seguramente parte también de un proceso de crecimiento económico sin ser excluido. Bueno, queremos garantizar un gobierno de ese tipo con Avanza País. Para ello hay que transformar profundamente la sociedad y nosotros nos creemos capacitados para hacerlo y además con la voluntad política para hacerlo. Muchas gracias.